Contemplé las cenizas de mi hogar mientras la nieve comenzaba a caer sobre los restos humeantes. Los sollozos de mi esposa e hijos habían cesado hace horas. El ejército cometió un error al dejarme con vida. Ahora soy el lobo solitario. Y cada soldado responsable de esta masacre aprenderá que la justicia tiene garras y colmillos, incluso para aquellos que se esconden detrás de un uniforme. Me llamo Elías Carter. Nací en la frontera entre Texas y México en 1852. Mi padre era un comerciante de Boston que se enamoró del oeste y mi madre era una hermosa mujer mestiza con sangre apache. Crecí entre dos mundos. Aprendí a montar y rastrear de mis parientes apaches. Aprendí sobre comercio y letras de mi padre. Cuando cumplí 20 años, conocí a María Elena Rosas durante un viaje a Santa Fe. Era la hija de un ranchero respetado. Sus ojos color ámbar me cautivaron desde el primer momento. Le pedí permiso a su padre para cortejarla. Después de 6 meses de visitas y cartas, nos casamos bajo el cielo despejado de Nuevo México. Con la ayuda de mi suegro, compramos tierras cerca del río Pecos. Era un valle fértil, rodeado de colinas que ofrecían protección contra las tormentas y los ojos curiosos. Construimos una casa sólida con nuestras propias manos. Levantamos corrales para el ganado y sembramos maíz y frijoles. Nuestro rancho no era el más grande del territorio, pero era próspero. María Elena dio a luz a nuestro primer hijo, Miguel, 1 año después de casarnos. Tenía mis ojos oscuros y la sonrisa brillante de su madre. 3 años más tarde llegó nuestra hija, Isabela. Era pequeña pero fuerte, con una risa que hacía eco en las colinas. Finalmente, 2 años después, nació nuestro hijo menor, Francisco. Era tranquilo y observador, siempre mirando el horizonte como si pudiera ver el futuro. Nuestra vida era simple pero satisfactoria. Trabajábamos desde el amanecer hasta el atardecer. El ganado prosperaba. Nuestros hijos crecían fuertes y sanos. Los vecinos nos respetaban. Incluso teníamos buenas relaciones con la tribu apache que ocasionalmente pasaba por nuestras tierras. Les permitíamos cazar en la parte norte del rancho y ellos nos advertían sobre bandidos o movimientos de tropas. Las tensiones en el territorio aumentaban cada año. El ejército estableció un fuerte a unos 80 kilómetros de nuestro rancho. El capitán William Harrison estaba a cargo. Era un hombre ambicioso que había llegado al oeste después de la guerra civil. Decían que buscaba gloria y ascensos rápidos a costa de los nativos y mestizos de la región. Las primeras señales de problemas llegaron con el invierno de 1878. Una patrulla de soldados se detuvo en nuestro rancho buscando provisiones. Noté sus miradas despectivas cuando vieron a María Elena y a nuestros hijos. Uno de ellos, un sargento de apellido Donovan, escupió cerca de nuestra puerta antes de marcharse. Le dije a María Elena que no era nada, solo soldados cansados y de mal humor. Qué equivocado estaba. Durante la primavera siguiente, el capitán Harrison emitió una orden que exigía que todos los rancheros registraran sus propiedades nuevamente. Aquellos con ascendencia indígena tendrían que pagar impuestos adicionales por el privilegio de mantener sus tierras. Viajé hasta el fuerte para protestar. Le mostré a Harrison nuestros documentos legales firmados antes de que el territorio pasara a control americano. Harrison sonrió mientras fumaba su puro. Me dijo que debería estar agradecido de que me permitieran conservar alguna tierra, considerando mi sangre mezclada. Me contuve de responderle. Sabía que una palabra equivocada podría significar problemas para mi familia. Esa noche, en la taberna del pueblo, me encontré con otros rancheros que enfrentaban situaciones similares. José Mendoza, Manuel Ortega y Felipe Guerrero.
Todos teníamos documentos legales, todos enfrentábamos las mismas amenazas. Decidimos escribir al gobernador del territorio. Manuel tenía un primo que trabajaba en Santa Fe, que podría entregar nuestra petición directamente. Durante las siguientes semanas, soldados comenzaron a patrullar cerca de nuestras tierras. Encontraron razones para confiscar ganado. Decían que estaba pastando en tierras federales. Cuando protestábamos, amenazaban con arrestarnos por desacato a la autoridad. María Elena me instaba a ser cauto. Me decía que pensara en nuestros hijos, pero yo veía cómo nos estaban robando poco a poco. Primero el ganado, luego vendrían por nuestras tierras, finalmente por nuestra dignidad. A mediados de verano, recibimos una respuesta del gobernador. Nos informaba que el asunto estaba fuera de su jurisdicción. Era un problema militar. Debíamos resolver nuestros asuntos directamente con el comandante local. Estábamos solos. José Mendoza fue el primero en rendirse. Vendió su rancho por una fracción de su valor y se mudó a México con su familia. Manuel Ortega intentó resistir. Una mañana lo encontraron ahorcado de un árbol cerca del río. Las autoridades dijeron que fue suicidio. Nadie lo creyó. Felipe Guerrero y yo nos negamos a ceder. Comenzamos a organizar turnos de vigilancia. Armamos a nuestros trabajadores. Enviamos a nuestras familias a dormir en cuevas en las colinas durante las noches más tensas. Sabíamos que estábamos luchando contra lo inevitable, pero un hombre sin tierras en este territorio no es nada, y un hombre que no puede proteger lo suyo no merece llamarse hombre. El 10 de diciembre de 1879, 6 soldados llegaron a nuestro rancho al anochecer. Estaban borrachos. Podía oler el whisky desde metros de distancia. El sargento Donovan lideraba el grupo. Exigieron comida y más alcohol. Les dije que no teníamos licor y que la comida escaseaba durante el invierno. Donovan sonrió y señaló nuestra casa. Dijo que podía oler el estofado desde el camino. Exigió que María Elena les sirviera inmediatamente. Mi esposa salió al porche. Les dijo con voz firme pero educada que teníamos 3 niños hambrientos y apenas suficiente para nosotros. Uno de los soldados la llamó mentirosa. Otro murmuró algo sobre salvajes orgullosos. Donovan avanzó hacia ella. Le dijo que las mujeres como ella deberían aprender a respetar a los hombres blancos que protegían la frontera. María Elena se mantuvo firme. Les dijo que respetaba al ejército, pero que no toleraría insultos en su propia casa. Donovan la abofeteó. El golpe resonó como un látigo en el aire frío de la noche. Me lancé hacia él, pero 2 soldados me sujetaron. Luché como un animal salvaje. Logré liberar un brazo y golpear a uno de ellos en la cara. Sentí la satisfacción de escuchar cómo se rompía su nariz. Luego sentí un golpe en la parte posterior de mi cabeza. Todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba atado a un poste del corral. Frente a mí, nuestra casa ardía. Las llamas devoraban el techo de tejas rojas que había colocado con tanto cuidado. Podía escuchar los gritos de mi familia dentro. Miguel llamaba a su madre. Isabela lloraba por ayuda. Francisco, mi pequeño observador, estaba extrañamente silencioso. Grité hasta que mi garganta se desgarró. Luché contra las cuerdas hasta que mis muñecas sangraron. Los soldados reían y bebían mientras observaban el espectáculo. Donovan se acercó a mí. Me dijo que esto era una lección para todos los mestizos de la región, que el nuevo orden requería obediencia. Sacó una navaja y cortó mis ataduras. Pensé que me mataría allí mismo. En lugar de eso, me arrojó al suelo y escupió sobre mí. Me dijo que viviera con la vergüenza de no haber podido proteger a mi familia, que corriera como el cobarde mestizo que era. Antes de marcharse, Donovan arrojó algo que brilló bajo la luz de las llamas. Cayó cerca de mi mano. Era una bala de plata. Me dijo que era un recuerdo,
que cuando la mirara recordara quién mandaba en estas tierras. Los soldados se marcharon, sus risas mezclándose con el crepitar del fuego y los gritos cada vez más débiles de mi familia. Me arrastré hacia la casa, pero el calor era insoportable. Un viga ardiente cayó bloqueando la entrada. Colapsé en la nieve, viendo cómo todo lo que amaba se convertía en cenizas. Pasé 3 días junto a las ruinas humeantes de mi hogar. No comí, no bebí, no dormí, solo observaba. Cuando las cenizas se enfriaron lo suficiente, entré en los restos carbonizados. Encontré los cuerpos abrazados de María Elena y nuestros hijos en lo que había sido nuestra habitación. Habían intentado escapar por la ventana, pero los soldados la habían bloqueado desde fuera. Los enterré en la colina detrás del rancho, bajo el gran roble donde solíamos hacer picnics en primavera. Cavé las tumbas con mis manos ensangrentadas. No derramé ni una lágrima. Mis lágrimas se habían secado junto con mi humanidad. Revisé los escombros buscando cualquier cosa útil. Encontré el rifle de mi padre, chamuscado pero funcional. Desenterré la caja de metal donde guardábamos nuestros ahorros. El fuego no había podido penetrar el acero. Dentro había $200 en monedas de oro y plata. También recuperé el cuchillo de caza que mi abuelo Apache me había regalado. Monté mi caballo, que milagrosamente había sobrevivido en el establo alejado de la casa. Cabalgué hasta el rancho de Felipe Guerrero. Necesitaba advertirle, pero llegué demasiado tarde. Su rancho también estaba en ruinas. Encontré su cuerpo y el de su familia en el granero. Los habían ejecutado. Un mensaje claro para todos en la región. Cabalgué hacia las montañas, hacia el territorio donde mi tío materno, Halcón Nocturno, vivía con un pequeño grupo de apaches que se negaban a ir a la reserva. Los encontré después de 2 días de búsqueda. Mi tío me recibió con gravedad. Le conté lo sucedido. No mostró sorpresa. Me dijo que los Huasichú, los hombres blancos, siempre habían sido así, prometedores de paz con palabras y portadores de muerte con acciones. Me quedé con ellos durante 2 lunas. Aprendí a moverme como una sombra, a rastrear como un lobo, a matar silenciosamente como un puma. Mi tío me enseñó antiguas técnicas de guerra apache, cómo aprovechar el terreno, cómo convertir la fuerza del enemigo en su debilidad, cómo inspirar miedo en el corazón de los adversarios. Durante las noches frías sostenía la bala de plata que Donovan me había arrojado. La pulía hasta que brillaba bajo la luz de la luna. Me prometí que sería lo último que vería antes de morir. Una noche, mientras observaba las estrellas, escuché el aullido de un lobo solitario en la distancia. Mi tío me miró y asintió. Me dijo que el lobo también había perdido a su manada, que ahora cazaba solo, pero que era más peligroso que nunca. Ese era mi nuevo camino, el del lobo solitario. Antes de partir, mi tío realizó una ceremonia. Pintó mi rostro con símbolos de guerra. Me dio un collar con un colmillo de lobo. Me dijo que ya no era Elías Carter. Ese hombre había muerto junto con su familia. Ahora era el lobo solitario, un espíritu de venganza. Regresé al valle transformado. Ya no era el ranchero respetable que negociaba con comerciantes y discutía precios del ganado. Era una sombra, un susurro en la oscuridad, un aullido distante que helaba la sangre. Mi primer paso fue recopilar información. Necesitaba conocer las rutinas del fuerte, los nombres y rangos de todos los involucrados, sus debilidades, sus miedos. Me instalé en una cueva con vista al camino principal. Observé los movimientos de las patrullas durante semanas. Contraté a un mestizo llamado Tomás, que trabajaba como limpiador en el fuerte. Le pagué bien por información. Me proporcionó un mapa detallado de las instalaciones. Me dijo quiénes eran los 6 hombres que habían atacado mi rancho. Telelú, Sargento Patrick Donovan, los cabos Thomas Miller y John Smith,
Los soldados rasos William Parker, James Wilson y Robert Thompson. También me habló del capitán Harrison, quien había ordenado las acciones contra los rancheros mestizos. Aprendí sus rutinas. Donovan visitaba el burdel del pueblo cada viernes por la noche. Miller y Smith frecuentaban la taberna los sábados. Parker era adicto al juego y siempre buscaba partidas de póker. Wilson y Thompson generalmente permanecían en el fuerte, pero ocasionalmente escoltaban cargamentos de suministros. Harrison rara vez salía del fuerte, excepto para viajes oficiales a Santa Fe o para sus cacerías mensuales. Preparé diferentes escondrijos en las montañas, lugares donde podría refugiarme entre ataques. Escondí provisiones, municiones y medicinas. Conseguí varios caballos y los mantuve en ubicaciones separadas. Si perdía uno, siempre tendría otro disponible. Estudié las rutas de patrulla, los puntos débiles en la vigilancia del fuerte, los momentos en que la atención disminuía. Calculé cuánto tiempo tardarían los refuerzos en llegar a diferentes puntos del territorio. Tomás me informó que el ejército estaba preocupado por los recientes ataques apaches en la región noreste. Habían enviado 2 compañías completas a perseguirlos. El fuerte operaba con personal reducido. Era el momento perfecto para comenzar mi venganza. Decidí que no sería una masacre rápida. Eso sería demasiado misericordioso. Quería que sufrieran, que sintieran el mismo terror que mi familia había sentido, que entendieran que la muerte venía por ellos lentamente, inexorablemente, como un lobo paciente que acecha a su presa. Para aumentar el impacto psicológico, tallé un pequeño lobo de madera. Lo dejaría junto a cada víctima. Un mensaje claro. El lobo solitario había cobrado otra vida. Pronto, el simple símbolo inspiraría terror entre los soldados. Mi plan era eliminarlos uno por uno, comenzando por los rangos más bajos, dejando a Donovan y Harrison para el final. Quería que vivieran con miedo creciente, que vieran cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Mientras afilaba mi cuchillo bajo la luz de la luna, recordé las palabras que mi padre solía decir. La justicia puede ser lenta, pero es inevitable. Los hombres que habían destruido mi vida estaban a punto de descubrir cuán cierta era esa afirmación. Comencé con Robert Thompson. Era el más joven de los 6, apenas 20 años, un granjero de Ohio que se había alistado buscando aventuras en el oeste. Según Tomás, había sido el más reticente durante el ataque, pero había participado. Había bloqueado las ventanas para que mi familia no pudiera escapar. Su juventud no lo absolvía de sus crímenes. Thompson tenía la costumbre de pescar solo en un recodo del río cada jueves por la mañana. Le gustaba la soledad. Le proporcioné soledad eterna. Mientras lanzaba su sedal al agua, me acerqué silenciosamente por detrás. Le susurré al oído que era de parte de los Carter. No tuvo tiempo de gritar. Mi cuchillo encontró su corazón con precisión. Cuando los otros soldados encontraron su cuerpo, vieron el pequeño lobo de madera sobre su pecho. El primer mensaje había sido enviado. James Wilson fue el siguiente. Era conocido por su crueldad hacia los nativos y mexicanos. Durante el incendio de mi rancho, había sido quien sujetó la puerta para que mi familia no pudiera salir. Formaba parte de una patrulla que escoltaba un cargamento de whisky y provisiones desde Santa Fe. Esperé en un cañón estrecho. Usé dinamita para provocar un pequeño derrumbe que bloqueó el camino. Cuando la patrulla se detuvo para despejar la vía, disparé con precisión desde las alturas. Wilson cayó primero. Luego eliminé a los otros 3 soldados antes de que pudieran reaccionar. Dejé vivo al conductor civil. Le di el lobo de madera y le dije que llevara el mensaje al fuerte. El lobo solitario había cobrado más vidas. Pánico comenzó a extenderse en el fuerte. Doblaron las guardias, suspendieron las patrullas individuales.
El capitán Harrison ofreció una recompensa de $100 por información que condujera a mi captura. Nadie se atrevió a delatarme. Los mestizos y nativos de la región habían sufrido demasiado bajo su mando. Mi venganza era también la suya. William Parker representó un desafío mayor. Después de las muertes de Thompson y Wilson, los soldados evitaban salir solos del fuerte. Parker tenía debilidad por el juego. Contraté a una hermosa mestiza llamada Lucía para que lo sedujera durante una partida de póker en la taberna. Ella lo convenció de seguirla a una habitación en el piso superior. Cuando entró, lo estaba esperando. Le di tiempo para reconocerme, para recordar, para sentir miedo. Le pregunté si recordaba los gritos de mis hijos. No respondió. Solo tembló mientras el sudor frío recorría su frente. Esta vez usé una soga. Lo mismo que habían usado con Manuel Ortega. Justicia poética. Dejé su cuerpo colgando de la ventana de la habitación, el lobo de madera atado a su mano. El terror se apoderó del fuerte. Los soldados se negaban a salir después del anochecer. Algunos solicitaron traslados. Harrison impuso un toque de queda en el pueblo. Envió telegramas urgentes a Santa Fe solicitando refuerzos, pero los refuerzos tardarían semanas en llegar. El invierno dificultaba los viajes, y yo no planeaba esperar. John Smith y Thomas Miller siempre andaban juntos. Eran inseparables desde sus días de entrenamiento. Durante el ataque a mi rancho, habían sido quienes me golpearon hasta dejarme inconsciente. Luego habían arrastrado a mi esposa al interior de la casa mientras intentaba escapar con los niños. Merecían un destino especial. Los seguí durante días, estudiando sus movimientos. Descubrí que visitaban regularmente a 2 hermanas en una cabaña a las afueras del pueblo. Pagué generosamente a las mujeres para que se ausentaran una noche. Cuando Miller y Smith llegaron, encontraron la puerta abierta y velas encendidas. Entraron sin sospechar. Les permití disfrutar del whisky que habían traído. Whisky que había envenenado previamente con extracto de belladona. Murieron lentamente, con espasmos y alucinaciones. Vieron demonios que venían a llevarlos. En cierto modo, así fue. Dejé un lobo de madera para cada uno. Solo quedaban Donovan y Harrison, los arquitectos principales de mi sufrimiento. Reservé para ellos los finales más elaborados, más dolorosos, más aterradores. Donovan había dejado de visitar el burdel. Rara vez salía del fuerte. Cuando lo hacía, iba acompañado por al menos 4 soldados. Pero tenía una debilidad. Le gustaba beber solo en su habitación. Tomás me informó que cada noche consumía casi una botella completa de whisky para poder dormir. Las muertes lo habían afectado. Veía lobos en las sombras. Me infiltré en el fuerte una noche tormentosa. La lluvia amortiguaba mis pasos. Los relámpagos cegaban temporalmente a los centinelas. Usé las técnicas que mi tío me había enseñado para moverme entre las sombras. Llegué hasta los barracones de oficiales sin ser detectado. La puerta de Donovan estaba cerrada pero no asegurada. Confiaba en la seguridad del fuerte. Lo encontré roncando en su catre. Una botella vacía en el suelo. Le tapé la boca con una mano mientras presionaba mi cuchillo contra su garganta con la otra. Despertó instantáneamente. Sus ojos se abrieron con terror al reconocerme. Le mostré la bala de plata que me había arrojado aquel día. Le dije que había venido a devolvérsela. Durante la siguiente hora, Donovan experimentó el mismo terror que mi familia. Le expliqué detalladamente cómo iba a morir, cómo encontrarían su cuerpo, cómo su nombre sería recordado solo como otra víctima del lobo solitario. Finalmente, cuando el amanecer se acercaba, corté su garganta. Pero antes, introduje la bala de plata en su boca. Un mensaje para Harrison. El siguiente sería él. Cuando encontraron el cuerpo de Donovan,
El pánico en el fuerte alcanzó niveles sin precedentes. Varios soldados desertaron esa misma noche. Harrison se encerró en su oficina con 2 guardias armados custodiando su puerta. Envió telegramas desesperados a todos los fuertes cercanos. Ordenó que patrullas armadas peinaran la región. Me retiré a las montañas. Necesitaba planear cuidadosamente mi ataque final. Harrison era un adversario astuto, no caería en trampas simples. Además, los refuerzos llegarían pronto. Mi ventana de oportunidad se cerraba rápidamente. La solución llegó de forma inesperada. Tomás me informó que Harrison planeaba abandonar el fuerte. Había solicitado una escolta de 20 hombres para acompañarlo a Santa Fe. Partiría en 3 días. Cruzarían el paso de San Miguel, un desfiladero estrecho entre montañas escarpadas. El lugar perfecto para una emboscada. Preparé cuidadosamente mi plan. Coloqué cargas de dinamita en puntos estratégicos del desfiladero. Construí varias posiciones de tiro en las alturas. Ubiqué múltiples rutas de escape. Todo estaba listo para el día final de ajuste de cuentas. La mañana de la partida de Harrison amaneció clara y fría. Observé desde las alturas cómo la columna de soldados salía del fuerte. Harrison iba en el centro, rodeado por sus hombres más confiables. Avanzaron cautelosamente, enviaban exploradores adelante para asegurar el camino, pero no podían detectar lo que había preparado. Cuando la columna entró en la parte más estrecha del desfiladero, detoné la primera carga de dinamita. Rocas y tierra bloquearon el camino detrás de ellos. Antes de que pudieran reaccionar, detoné la segunda carga. El camino adelante también quedó bloqueado. Estaban atrapados. El caos se apoderó de la columna. Los caballos se encabritaron. Los soldados buscaban desesperadamente al atacante. Comencé a disparar metódicamente desde diferentes posiciones. Cambiaba de ubicación después de cada disparo. Les di la impresión de que estaban siendo atacados por un grupo numeroso. Uno a uno, los soldados fueron cayendo. Algunos intentaron escalar las paredes del desfiladero. Fueron blancos fáciles. Otros se parapetaron detrás de rocas. Los flanqueé y los eliminé por la espalda. Harrison se refugió detrás de su caballo muerto. Gritaba órdenes que nadie podía cumplir. Después de 1 hora, solo quedaba Harrison. Estaba herido en una pierna. Su uniforme, antes impecable, estaba manchado de sangre y polvo. Bajé al desfiladero. Me acerqué lentamente. Quería que me viera, que supiera quién había destruido su mundo. Me reconoció de inmediato, el mestizo al que había despreciado, al que había quitado todo. Me apuntó con su revólver. Disparó, falló, disparó de nuevo. El clic del percutor golpeando una recámara vacía resonó en el silencio del desfiladero. Le mostré los lobos de madera que había tallado para cada una de sus víctimas. Le dije los nombres de mi esposa y mis hijos. Le hablé de José Mendoza, Manuel Ortega y Felipe Guerrero, de todas las familias que había destruido con sus órdenes. Quería que entendiera por qué estaba muriendo. Harrison intentó negociar. Me ofreció dinero, poder, un salvoconducto para México. Le respondí con silencio. Intentó suplicar. Dijo que tenía familia. Le pregunté si había pensado en mi familia cuando ordenó quemar mi rancho. Finalmente, intentó morir con dignidad. Se irguió lo mejor que pudo con su pierna herida. Me miró a los ojos y me dijo que el ejército me perseguiría hasta el fin del mundo, que nunca encontraría paz. Le respondí que la paz había muerto con mi familia, que ahora solo vivía para la justicia. Levanté mi rifle y disparé. Su cuerpo se desplomó sobre la tierra manchada de sangre. Coloqué un lobo de madera sobre su pecho, el último de la colección. Mi venganza estaba completa. Han pasado 5 años desde aquel día en el desfiladero.
Como Harrison predijo, el ejército me buscó incansablemente durante meses. Enviaron 3 compañías especializadas en rastreo, contrataron cazadores de recompensas, ofrecieron $1000 por mi cabeza, pero nunca me encontraron. Me convertí en un fantasma, un rumor, una leyenda que las madres susurran a sus hijos para que se comporten. El lobo solitario que castiga a quienes abusan de los débiles. Durante un tiempo vagué por las montañas. Viví con diferentes grupos apaches. Algunos me recibieron como un héroe. Otros me temían. Creían que atraería la ira del ejército sobre ellos. No les culpo. El miedo es una respuesta razonable en estos tiempos. Eventualmente crucé la frontera hacia México. Encontré un pequeño pueblo en la Sierra Madre Occidental, un lugar donde nadie hace preguntas sobre el pasado. Construí una cabaña sencilla en las afueras. Vivo de la caza y de pequeños trabajos ocasionales. Los locales me llaman el silencioso. Respetan mi deseo de soledad. A veces, en las noches cuando la luna llena ilumina las montañas, subo a un risco cercano. Observo hacia el norte, hacia el lugar donde alguna vez tuve una familia, un hogar, una vida. Saco los pequeños juguetes carbonizados que recuperé de las cenizas de mi casa, un caballito de madera que tallé para Miguel, una muñeca de trapo que María Elena hizo para Isabela, un silbato que Francisco estaba aprendiendo a tocar. Me pregunto si hice lo correcto. Si la venganza trajo algún tipo de paz a los espíritus de mi familia. No tengo respuestas claras. Solo sé que la justicia no siempre viene de los tribunales o de las leyes escritas por hombres en ciudades lejanas. A veces, la justicia tiene que ser tallada con sangre y fuego, como un lobo solitario que protege la memoria de su manada perdida. De vez en cuando escucho rumores sobre otros abusos. Otros poderosos que oprimen a los débiles. Cuando estos rumores son particularmente graves, desaparezco por unas semanas. Regreso con la mirada más oscura y las manos manchadas. Nadie pregunta dónde estuve. Pero las noticias eventualmente llegan. Historias sobre hombres malvados encontrados, muertos, con pequeños lobos de madera sobre sus pechos. La leyenda del lobo solitario sigue creciendo. Algunos dicen que no soy un hombre, sino un espíritu vengador. Otros creen que somos muchos, unidos por el mismo símbolo y propósito. Dejo que hablen. El misterio alimenta el miedo, y el miedo puede detener injusticias antes de que ocurran. Sé que algún día me alcanzará mi destino, una bala, un cuchillo, la edad. No importa. Cuando llegue ese momento, estaré listo. He vivido más tiempo del que esperaba después de aquella noche de diciembre.